Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Antonio Domingo y soy el ponente de este curso de formación para el Centro Regional de Formación del Profesorado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este caso, vamos a hacer juntos un camino en la búsqueda de la educación emocional en las aulas del siglo XXI. Sabéis que está dividido en varios módulos. En este caso, estáis en el módulo 1, que sabéis que son 6 vídeos que tenéis que visionar al completo antes de poder acceder con más holgura a las sesiones presenciales que vamos a tener en cada una de las diferentes provincias. En este primer vídeo que vamos a visionar, el contenido del que vamos a hablar va a ser la teoría de la inteligencia emocional y también vamos a hablar de las emociones primarias, ¿vale? Acercándonos a la teoría de la inteligencia emocional, siempre me gusta empezar con esta frase, que aunque es de 1943, era muy precursora de lo que nos iba a ocurrir, ¿no? Solo se ve o solo se puede ver con el corazón. Lo esencial permanece invisible para el ojo. De alguna forma, el mundo de las emociones va absolutamente ligado a lo que nos está contando el Principito en esta frase, ¿no? Eh, Generalmente en las aulas se suele mirar muy directamente, tan directamente que los exámenes blanco sobre negro, es decir, o sabes hacer la fórmula o no sabes, o sabes la respuesta o no sabes. Eso está muy bien y tiene que seguir existiendo, pero también hay otra forma de ver, que es, como dice el Principito, ver con el corazón, aquello que permanece invisible al ojo, ¿no? O no tan invisible, sino que hay que aprender a mirar con unos ojos nuevos. Ese será mi planteamiento, intentar mirar las aulas con ojos nuevos, con esos ojos que son capaces de ver, por definirlo en alguna parte del cuerpo, lo que siente ese corazón. Si nos vamos a la definición de lo que sería una emoción, sería interesante que siempre se parta con un aula con algo consensuado. Hay que conseguir que cuando hablemos de estas palabras, que cada uno además lo va a sentir de forma diferente, intentemos llegar a un consenso, ¿no? Que lo hablemos mucho. No hay por qué llegar a definir ni siquiera, pero sí entender que cuando estamos diciendo esta palabra, para todos significa esto. Y si no es así, ¿cómo significa para los demás? Yo con vosotros empiezo evidentemente de una forma mucho más clásica y me voy directamente a la definición que hace la RAE de emoción. Esa definición tiene además dos partes, ¿no? En la primera, como veis, nos dice que es del latín emotio, la emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. Muy importante, variación profunda pero efímera del ánimo, que puede ser agradable o penosa. Evidentemente ahí ya tenemos la posibilidad de que siempre las emociones, o intentar que las emociones que se produzcan en nuestra aula sean agradables. Buscar que esa conmoción somática siempre sea un proceso de crecimiento. O bueno, incluso alguna vez haya que utilizar alguna penosa. Por otra parte, nos dice la RAE también que constituye un interés repleto de expectativa con que se participa en algo que está sucediendo. Esa es otra de las herramientas maravillosas de controlar la educación emocional, que seremos capaces de prepararles a nuestros alumnos platos o de presentarles los platos para que tengan expectativas, para que tengan expectativas y estén deseando participar en aquello que está sucediendo. Con lo cual, fijaros, desde la misma definición de la RAE, cómo ya nos está dando herramientas para conseguir abordar el aula desde otro punto de vista, desde unos ojos que pocas veces nos da tiempo a mirar, ¿no? Ese cambio, esa profunda variación, pero efímera, del ánimo y, por otro lado, el interés y la expectativa en participar en lo que está ocurriendo. Si estas herramientas las dominamos, si estas herramientas primero las trabajamos con nosotros mismos, las asumimos como seres humanos, lo primero. Después, como docentes, para poder aprender a manejarlas de una forma, a llevarles por buen camino, quizás seamos capaces luego de poder mostrársela a nuestros chavales y que sean competentes en emociones.
La siguiente definición os la pongo porque, aparte que es del creador de la teoría de la inteligencia emocional, tiene en sí un par de palabras que me parecen brutales. Como sabéis, el creador de la teoría de inteligencia emocional en 1995 es Daniel Goleman, ahí le tenéis, y esta es una de sus frases que dice: todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. Y fijaros que en esta presentación no vais a tener ninguna palabra de más, ni nada de lo que está escrito está por casualidad. Quiere decir, fijaros en la frase y pone reacción automática en negrita y subrayada. Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. Quiero decir, las reacciones de nuestros alumnos son siempre emocionales. El ser humano es un ser emocional por excelencia. No hay ninguna acción de ningún ser humano que no esté lleno de alguna de las emociones. Si a eso le añadimos que las emociones producen reacciones automáticas y que son en sí mismas reacciones automáticas, y vuelvo a repetir esto, ¿las emociones son reacciones automáticas? Sí. ¿Las emociones además producen reacciones automáticas? También. Si somos capaces de entender esto, podemos cambiar el sistema educativo de nuestro aula al 100%, porque somos conscientes del poder que puede tener la educación emocional en el aula. Sobre todo porque la mayor parte de las veces la actuación de nuestros chavales, la forma de actuar, la forma de reaccionar, la respuesta a muchos de los ítems que nosotros les damos son automáticos, como estáis leyendo, porque están producidos por una emoción que seguramente no se corresponde con el clima educativo que tú quieres. Pero si no analizamos todo esto, si no lo evaluamos y si no vemos esa desconexión, pensaremos incluso que el alumno nos está atacando deliberadamente. Y en muchísimos casos, por no decir en la inmensa mayoría, quiero decir, también es cierto que hay alumnos que a lo mejor hacen las cosas con esa premeditación, pero la mayor parte de las situaciones en las aulas son reacciones automáticas de los alumnos y nuestras como docentes. Aquí no se salva a nadie. Todo el mundo tiene la veda abierta. Ahora nos vamos a acercar a la clasificación de las emociones. Os recomiendo cualquiera de los libros que tiene el doctor Paul Ekman, porque, vamos, lo primero, hay muchísimos en castellano traducidos, si os vais al inglés ya es una barbaridad, es un gran, pues un gran experto en emociones, en clasificación, además ha hablado, tiene trabajos sobre tribus, sobre imágenes, sobre cómo incluso tribus que no habían tenido contacto con el mundo siguen teniendo los mismos rasgos a las emociones, con lo cual os recomiendo cualquier bibliografía de este investigador. Nos vamos directamente a esa clasificación y vamos a tener, pues igual que los colores, por un lado unas emociones primarias y luego evidentemente vamos a tener unas emociones secundarias. De las emociones primarias van a ser 6, paso a enumerarlas una a una. Evidentemente, la ira sería una de las primeras, que incluso en los libros de Ekman tiene hasta este trabajo realizado, ¿no?, en el que la ira se caracteriza por las cejas juntas y hacia abajo, una mirada feroz, labios estrechos y apretados. Y deberíamos ser capaces de entender que en ese momento el niño tiene ira o que nuestro compañero de trabajo tiene ira. Y a partir de ahí ser conscientes de que una confrontación no es lo mejor en el aula en ningún momento. Y que hay que buscar el diluir esa situación. Esa es la primera. La segunda sería tristeza. Como veis, cambia la cara totalmente. Párpados superiores caídos, mirada perdida, ligera caída de la comisura de los labios. Eso es algo muy tipiquísimo. Hay un psicólogo que trabajó con
en Radio Castilla-La Mancha, en la temporada pasada, en el Pasacalles, con María José Acevedo, en el que era capaz de mirar cuáles eran las emociones con las que habitualmente vivías, simplemente con mirarte las arrugas de la cara. Y es cierto, luego revisando todo este material, me he dado cuenta que es verdad, que cada uno de estos gestos, evidentemente, marca arrugas en la cara y tú puedes ver cómo ha sido esa persona a lo largo de su vida gracias a las líneas que han ido generando las emociones en su rostro, por ejemplo. Aquí tenéis tristeza, sería el segundo. Siguiente, miedo, como veis cambia totalmente, cejas arqueadas y fruncidas, párpado superior levantado, párpado inferior tenso y labios ligeramente estirados. La tercera, que es miedo. Vamos con la cuarta, felicidad. Arrugas o patas de gallo, maravillosas, que todo el mundo se las quiere quitar y a mí me parece que es la seña de identidad más hermosa de un rostro, es decir, esas arrugas en la zona pues eso, las orillas que se forman como patas de gallo famosas. Una cosa muy interesante también son las mejillas hacia arriba e incluso, no sé si aquí no lo marca, pero me encanta cuando la punta de la nariz al sonreír baja un poco hacia abajo también. Eso es algo maravilloso, que quiere decir que es una sonrisa limpia. Y luego movimiento de músculos en torno a los ojos, que también se activan. Pues ahí tenéis la felicidad. Lo siguiente es sorpresa, otra de las emociones. Cejas levantadas, mirada amplia y boca abierta. Y la última, que era, cuando empecé a estudiar todo este material no me pensaba que iba a ser una de las primarias, según Ekman, que es la repugnancia. Nariz arrugada, labio superior ligeramente levantado. Estas serían las 6 emociones primarias que hay que tener y que hay que controlar de forma limpia simplemente con una mirada, con un gesto. Saber cómo están nuestros alumnos, saber qué está ocurriendo, porque simplemente eso nos va a dar datos, nos va a dar herramientas para saber cómo le tengo que abordar, de qué forma tengo que llevarle a la pizarra, de qué forma le tengo que llevar a la explicación, si es el momento de pedirle la explicación, o sea, de pedirle que me enseñe el cuaderno o es mejor esperar a otro momento porque lo único que voy a hacer es a lo mejor machacarlo más emocionalmente. Todo eso simplemente nos dan datos. Esto nosotros tenemos que convertirlos ahora en un servidor de Google y tenemos que recibir cookies, mucha información, para luego, posteriormente, gestionar esa información y decidir en qué momento y cómo actuar con ellos. El problema es que si solo fuera así de fácil, pues sería maravilloso. Pero claro, os he hablado de emociones primarias. Evidentemente, igual que los colores, después de los colores primarios existen también emociones secundarias. Y el problema de las emociones secundarias es que existen infinitas posibilidades, quiero decir. Se pueden mezclar todas con todas, quiero decir, tú puedes tener tristeza, pero a la vez tener rabia. Tú puedes tener felicidad y a la vez tener tristeza. Que dices, ¿cómo? Sí, sí, sí. Puedes estar feliz porque partes a Estados Unidos a trabajar, a hacer una carrera que te apetece o a hacer un viaje maravilloso, pero resulta que te dejas a tu abuela en casa y que no sabes si está del todo bien y, quiero decir, las emociones pueden ser todas contrapuestas y los binomios, o sea, las combinaciones no tienen que ser binómicas, no tienen que ser de 2 en 2, pueden ser hasta de 6 en 6 y además dependiendo de la dosis. Puedes tener 6 un poquito de cada una, pero puedes tener 6 mucho de una y muy poca de las demás. Con lo cual realmente hay infinitas posibilidades. Además, para eso ya se encarga el cerebro de complicarlo lo suficiente. Con lo cual nunca en el aula vamos a encontrar, va a ser muy difícil que encontremos emociones puras. Seguramente en algún momento sí, pero no va a ser lo más habitual. Lo más habitual es que estén mezcladas con otras por situaciones, por las diferentes situaciones que van viviendo los críos o que incluso vamos viviendo nosotros y estarán absolutamente mezcladas. Ese va a ser nuestro proceso de aprendizaje ahora, el ser consciente de mirar y ser capaz de ver o de oír y ser capaz de escuchar y de ver emocionalmente, saber qué está ocurriendo en el interior de ese alumno o de esa alumna, simplemente por lo que os cuento, ir sumando datos e ir teniendo la máxima información para saber cómo abordar el proceso cognitivo, cómo abordar el proceso de enseñanza con ese alumno o con esa alumna. Con lo cual, aquí tenéis que las emociones secundarias son infinitas, hay infinitas posibilidades.
Y con eso creo que este primer vídeo está completado y nos veríamos ya en el vídeo número 2. Hasta luego.